necesita tus suaves caricias. Díselo con todas tus fuerzas al Señor. Dile: mi alma necesita, mi alma necesita tus suaves caricias. Mi alma necesita todo tu perdón. Mi alma necesita tus suaves caricias. Mi alma necesita todo tu perdón. Alza tus manos, hermano. Ahora con tus palabras, con sus palabras, hermanos, hablemosle al Señor con nuestras propias palabras. Hermano, hagamos de este lugar un tabernáculo. Abramos la boca. Él habita donde su pueblo le alaba. Voy a demasiado. Solo en tu casa encuentro mi lugar, puedo descansar, aquí está tu paz. Solo en tu casa encuentro mi lugar, puedo descansar, aquí está tu paz. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Digámosle: aquí estoy, fuerte, digámosle: aquí estoy, dándote mi corazón. Aquí estoy, aquí dándote mi adoración, dándote mi adoración. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Solo en tu casa, solo en tu casa encuentro mi lugar, puedo descansar, aquí está tu paz. Solo en tu casa encuentro mi lugar, puedo descansar, aquí está tu paz. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Solo tú eres rey, solo tú eres Dios, digno de honor. Solo tú eres rey, solo tú eres
Te amo. Última vez, suavecito, decimos: solo en tu casa encuentro mi lugar. Puedo descansar. Puedo descansar. Aquí está tu paz. Solo en tu casa encuentro mi lugar. Puedo descansar. Aquí está tu paz. Solo tú eres Rey. Solo tú eres Dios. Y no te solo tú eres Rey. Solo tú eres Dios. Y no te A ver, con tus manos levantadas, quiero que digas esto: no daré mi vida a nadie más que a ti. Otra vez. Nadie, Dios. No daré mi vida a nadie más que a ti. Una vez más. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más. Solo tú me puedes sostener. A ver ustedes, no daré alabanza. No daré alabanza a nadie más que a ti. Que se escuche fuerte, hermano. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más. Solo tú me puedes sostener. Solo tú me puedes sostener. Solo tú me puedes sostener. Dale un abrazo a alguien, hermano, que tengas a tu lado. Dile que la dulce y suave presencia de Dios está aquí para con él, para con ella. Pero ya le dio el abrazo, o no. Le dio un abrazo a alguien, aunque si no le queda el abrazo a usted, usted vaya y déselo. Aleluya, decimos una vez más: no daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. A ver si me ayudan con las trompetas. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más. Solo tú me puedes sostener. Manos arriba, fuerte. Hijo
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Al fuerte. Cristo, tú eres el Rey. Dile fuerte a su nombre. Cristo, tú eres el Rey de los cielos. Cristo, tú eres el Rey de la tierra. Cristo, tú eres el Rey de mi vida. Solo a ti daré. Pero danza, hermano, muévase. Hay lugar acá delante. Cristo, tú eres el Rey de los cielos. Dígase aquí, hermano. Cristo, tú eres el Rey de la tierra. Cristo, tú eres el Rey de mi vida. Y solo a ti daré la gloria y honor. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti, toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti, Señor Jesús. A ver, famoso, hermano. Toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti, toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Siéntese un niño en sus piernas. Faltan muchas sillas por traer. No logramos traer todas. Nos faltó carro para traer las sillas. Ustedes ayúdenos. Pasen, hermanos. Pasen acá. Adelante. Gloria a Dios. Amén. Pasen, bienvenidos. Tenemos visitas no solamente que invitaron, sino visitas que entran solas. Gloria a Dios. Y que nos, amén, que las trajo el Señor, amén. Pero vea, desde ahorita ya estamos ganando más. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Amén. No podemos estar encerrados, hermano. Amén. Y si Dios un día nos saca a la alameda y a la explanada, ahí nos vamos. Gloria a Dios. Y ahí predicamos a Cristo. Amén. Y quiero dar la bienvenida a Raúl Calderón Cruz, a Daniel Solís Hernández, a Cecilia Saldaña, a María del Rosario, a María Fernanda, Patricia Vargas y a Silvia Juárez. ¿Dónde están? Ay, bienvenidos, bienvenidos. Y de este lado acá hay visitas, tenemos visitas, bienvenidas. Gloria a Dios, bien pesados, ¿verdad? De la barca de Mario, gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos, gloria a Dios. Alguien más que venga por primera
hermanos, el tiempo pasa. Ah, bienvenido acá, gloria a Dios. Miren, preceden en un lugar, hay unas visitas. Pasen, pasen, pasen. Miren, por ahí hay un lugarcito. Bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren, nosotros aunque nos sienten, sé ver cómo, pero la cosa es que todo el mundo esté aquí arriba. Nuestra estancia aquí, yo lo sé, yo desde que llegué aquí, el Señor, como un día cuando llegamos al Green y que me dieron las llaves de ese lugar y puse mi pie ahí, fue Dios claro conmigo y me dijo, tú estás de paso aquí. Entonces sé que es no sé cuánto tiempo, pero también sé que no es mucho el que vamos a estar aquí, pero vamos a hacer la obra de Dios. Amén. Y la obra de Dios es predicar el Evangelio. Creo que este lugar es un poco favorable para muchos porque todos los camiones llegan aquí. Amén. Si todos los camiones llegan aquí al centro, entonces orando y pidiéndole a Dios, y luego por ahí resultó que la pastora Ferdi y Chava había visto este lugar, entonces está chiquito, pero está bonito. Amén. Gloria a Dios. Y sobre todo, lo más hermoso de esto es que Dios esté con nosotros. Preocupados que Dios no estuviera. Ahí sí, hermano, ahí sí hay que preocuparse. Pero ahorita siempre hemos gozado de la reflexión de tener a Dios con nosotros. ¿Quién más está aquí por primera vez? ¿Alguien más que esté con nosotros por primera vez? ¿No? ¿Estela? Ah, gloria a Dios, bienvenidos, gloria a Dios. Ay, hermanos, un aplauso a todos los que nos visitan. Hay hermanos que no están aquí porque están perdidos, no dieron con el lugar. Todavía siguen preguntándonos por dónde. Unos ya llegaron a la retama, otros ya mejor se metieron se fueron a echar un guarache. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía, ya me voy a apurar para que no se vaya todo su guarache? Bueno, miren, aquí enfrente están los guaraches, ya no pierden nada. Amén. Es más, hasta podríamos decirle, hermano, voy a empezar a predicar, vaya con su guarache y hermano, aquí hay dos lugares, aquí hay tres lugares adelante, si alguien se quiere ver. Pero sí quiero decirle que estamos en un año que hemos proclamado el año de la restauración y vamos a estar hablando de la restauración. Durante esta semana que pasó, ustedes vieron por ahí, les mandé un mensajito. Una hermana que estuvo en Jerusalén este año, me mandó un mensajito y estaba muy contenta porque dice que ella escuchó como en Jerusalén estuvieron hablando del 2018 y ellas estuvieron hablando de que son principios de restauración. Amén. Este es un año muy especial y es un año en el cual, escuchen por favor, ahí se tienen, ahí pónganlas así, en el que tenemos que tener mucho. Jessica Sánchez, Diana Mendoza y Hugo Peña, bienvenidos. Gloria a Dios, ¿dónde están? Bienvenidos, gloria a Dios. La restauración, quiero hablarles este año de todo lo que es la restauración, aunque ya hablamos de la restauración de las puertas. Tal parece, hermano, que esa enseñanza que son 12 puertas, duró 12 domingos, si no es que hasta 13 o 14, porque hablamos sin imaginar que esto iba a pasar. Muchos no lo entendieron. Y acuérdense que la palabra es una espada. Y lo mismo la palabra dice que parte el alma y parte los huesos, parte los tuétanos. Lo mismo corta o separa. Entonces, cuando Dios nos dio su palabra es para enseñarnos, porque Él desea que nosotros nos alineemos a su voluntad. Fíjese, la primera puerta que yo hablé fue la puerta de las ovejas.
muchos se han ido porque no existieron, no restauraron su puerta. La segunda puerta fue la puerta de qué? La segunda puerta fue la puerta del pescado, evangelismo, ganar almas. Se ganaron almas o se perdieron almas. Se restauró la puerta. La tercera puerta, la puerta vieja, las verdades antiguas, ya ni nos importaron. Porque cuando el corazón se engrosa, la doctrina es lo de menos. Si yo ya voy y me meto a donde sea, la doctrina no importa. Verdades antiguas. Y no lo dije por nosotros, lo dije porque ese estudio que yo estoy compartiendo con ustedes es una serie de estudios dadas por el apóstol Ríos. Y es un tiempo bien especial, bien especial. Amén. Usted, hermano amado, no abra la doctrina, decía el doctor Ríos, es como un cuerpo sin huesos. Y un cuerpo sin huesos dice no sirve ni para arrastrarse. Entonces, tenemos que aprender a amar la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? No es que porque esté bonito, porque me cae bien, es que están mis amigos, hermano. Aquí la salvación es personal. Amén. Y la doctrina, hermano, muy importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos. Y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Gloria a Dios. Otra vez vamos a Hechos 3:21, por favor, vamos a repetir Hechos 3:21. Hermanos, vengan, Polo, vente, gloria a Dios por sus vidas. Ya hay lugar para todos. Aquí, a ver, levante la mano quien haya un lugarcito por ahí para que se sienten. Acá hay un lugar, Polo, vénganse. Ayúdenme, hermana María, a acomodar a los hermanos. ¿Ya no? Ah, bueno. A ver, ¿dónde hay más lugares? Vamos a buscar Hechos 3:21. Gloria a Dios. Amén. A la hermana Laurita, venga, hermana Laurita, gloria a Dios. Fíjense que me han estado comunicando conmigo, ¿verdad? Y me da mucho gusto, hermanos, que hace tiempo no estaban con nosotros, ¿verdad? Y me hablaron y me dijeron que primero Dios aquí van a estar. Amén. Y me llena de mucha alegría, hermano, de verdad. Me da gracias a Dios. Ya los verán, ya los van a ir viendo. Gloria a Dios. Amén. Dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus profetas que han sido desde antiguo. Padre, te pido que me ayudes, que lo que voy a decir provenga de tu corazón, de
de ti, de tu palabra, que proceda de tu espíritu, para edificarnos cada vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A ver, yo quiero decirles lo que les dije en la proclamación. Y quisiera hablar de la importancia de este tiempo de restauración. Pasen, hermanos, pasen, no se queden allá afuera, porque hay hermanos allá afuera. Es muy importante lo que estamos viviendo, porque usted sabe, hermano, que en la Biblia se nos habla acerca de las 12 tribus de Israel. Amén. Pero hubo un tiempo en el que esas 12 tribus, ¿verdad?, el reino se dividió y se hizo en dos. Y entonces Judá se quedó en un lado, ¿verdad? Y Israel en otro lado. Y pasaron los años y el pueblo de Israel fue dispersado. Y les hablé del número 70, porque es muy importante el número 70. Porque en este año Israel o Jerusalén o la tierra de Israel cumple 70 años. Para el mes de mayo cumple 70 años de haberse constituido como nación. Y en el año 70 de la era cristiana, el pueblo de Israel fue dispersado, fue regado por todo el mundo. Los judíos estaban en Jerusalén, el pueblo de Israel ahí vivía, pero vino un emperador romano, vino contra el pueblo de Dios, sitió la ciudad de Jerusalén. Esa parte de la historia fue terrible, porque al estar sitiado Jerusalén no podían entrar y tampoco podían salir. Se quedaron sin comer. Pasaron cosas terribles dentro de Jerusalén y terminó siendo quemada. Escuche, siendo quemada. Siendo quemada la ciudad de Jerusalén. Y por ahí hay escritos de ese tiempo donde la descripción es terrible, porque dice que los soldados romanos, los jefes, los capitanes de los ejércitos de Ciro, dice que le decían a los soldados que ya no hicieran nada, que ya se calmaran. Pero dice que los soldados estaban como destrampados, estaban contra la santa ciudad, quemando todo lo que encontraron, quemando el templo. Y la gente que se fue a esconder al templo de Jerusalén, se fueron a esconder gentes ahí que también los quemaron junto con el templo, man. Pero ahí es tremendo eso, porque dice que ellos gritaban dentro del templo: la gloria se fue. O sea, ellos viendo cómo la ciudad, el templo y todo estaba siendo destruido, gritaban desde adentro y decían: la gloria se fue. Eso fue en el año 70. Qué terrible, ¿no? Que ellos se hayan dado cuenta demasiado tarde que no habían estado persiguiendo a un hombre y que no le habían dado la espalda a un fulano, sino le dieron la espalda a Dios, porque la palabra Jesús o el nombre Yeshua es el Señor salva. Pero la Biblia dice en la carta a los romanos que si la caída de Israel nos benefició, nos bendijo, ¿cuánto más será su restauración? Entonces, en este año 2017, Estados Unidos
reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Un hecho que causó mucho revuelo entre las naciones árabes, porque los árabes reclaman Jerusalén y lo quieren para ellos. Pero Jerusalén, la santa ciudad, no le pertenece a nadie más que a Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa tierra Dios se las entregó a su pueblo. Ahora, en este año cumple 70 años la nación de Israel. Algunos dicen la reciente o naciente nación de Israel. Pero Israel es nación desde que Dios determinó que lo fuera, desde que lo sacó de Egipto. Amén. Y se puede desde antes, desde que Dios llamó a Abraham y le dijo, haré de ti una gran nación. Pero para las naciones del mundo, Israel cumple 70 años. Y entonces, cada 70 años desde la era cristiana, desde el principio, cada 70 años empezaron a ocurrir cosas. Si usted empieza a hacer un recuento y se mete a internet a estudiar, usted va a ver 70 años después de Cristo qué pasó en Jerusalén. Luego a los otros 70, ¿cuánto sería? ¿El año qué? El año 140, ¿qué pasó? Y si nos vamos a los otros 70, ¿qué pasó? Y usted va a ver que cada 70 años ocurre algo en la nación de Israel. Entonces ahora no es una casualidad ni es nada de así pensar o decir que ahora que cumple 70, que van otros 70 años para Israel, algo está ocurriendo en el tema profético. Amén. Cuando Martín Lutero se salió de allá de donde les platiqué, cuando Martín Lutero decidió, porque él era un sacerdote, profesor de seminario que enseñaba teología, y que una vez leyendo las escrituras fue impactado cuando leyó en la escritura, cuando dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Después de que se vendían las indulgencias, le decían, órale, te vendemos una indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Le vendían un papel, un perdón, y le decía, tienes un año para pecar. Lo que en ese año hagas, mira, ya pagaste y ya estás perdonado. Y pues unos iban por sus 3 añitos, decían, no, pues otros por sus 4 añitos, ¿no? Dice, no, a mí dame una de 20 años. Imagínense los reyes, hermano, de aquel entonces, pues hermano, iban y azotaban la lana y decían, al cabo que tengo 20 años, que ya el Papa lo que haga en estos 20 años, el Papa ya me perdonó. Miren, aquí está su poderosa. Así era. Entonces cuando Martín Lutero se empezó a dar cuenta de esas cosas, dijo, ¿qué pasó? Eso no es así. Y empezó él a tener conflictos con el dogma y con un montón de cosas de la iglesia, y por eso viene la separación y la reforma protestante, que el año pasado también cumplió 500 años. Entonces, pero eso no quiere decir que cuando se salió Lutero de allá venía limpio, sino que Martín Lutero, cuando se salió de allá, traía un montón de enseñanzas de allá que se siguieron enseñando acá. Y entonces las enseñanzas que él trajo de allá para acá, en lugar de acercarnos a Israel, como los de allá, en lugar de acercarnos a Israel, nos acercaron. Les voy a poner un ejemplo. Israel siempre, hermano, ha sido el pueblo de Dios. Diga, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía una lengua sagrada, o tiene una lengua sagrada, que es el hebreo. Amén. Pero entonces los de donde nosotros venimos, ellos dijeron, nosotros no somos Israel, somos la santa
y única iglesia. Y la lengua sagrada de esta santa y única iglesia es el latín. Entonces cambiaron el hebreo por el latín. Entonces Jerusalén tenía como capital, como la ciudad de Dios, a Israel tenía como su capital, como su santa ciudad. ¿A quién? A Jerusalén. La Biblia habla de Jerusalén, la celestial, la santa ciudad de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Cuál es la ciudad santa para usted? ¿Cuál es la ciudad santa? Ah, pero los otros nos enseñaron que la ciudad santa no era Jerusalén, que era Roma. ¿Ya me entendió? Nos quitaron a Jerusalén y nos pusieron a Roma, a la ciudad del Vaticano. En Jerusalén Dios tiene trono, desde ahí reina. Allá nos dijeron que en el Vaticano está el trono de Pedro y desde ahí se gobierna. Entonces como que nos cambiaron la jugada, ¿no? Nos dijeron, ya no es esto, pero es esto que es muy igual a esto. O sea, es lo mismo pero más barato, aquí está. ¿Verdad? Y nos fueron cambiando. ¿Sí me está entendiendo? Y entonces el Cristo que conocimos nosotros ya no es el Cristo hebreo, sino el Cristo romano también. Y nos empezamos a meter en eso. Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Acercarnos a Jerusalén o separarnos de ellos? Separarnos de ellos. Pero no sé si usted se acuerda, escuche esto, de una historia de una mujer que se llamaba Ruth y de otra que se llamaba Noemí. Una era ¿qué? Moabita. Y la otra era ¿qué? Era judía, era hebrea. Y dice la palabra que las dos estaban juntando ¿qué? Espigas en el campo de un ¿qué? De Booz. ¿Y Booz qué era? ¿De dónde era Booz? ¿Era hebreo o qué era? Era hebreo. Entonces uno era judía y el otro era gentil. Gentil quiere decir gente de todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice la palabra, y hay una figura de que en el último tiempo, diga conmigo, judíos y gentiles vamos a estar juntos. Porque la que no es pueblo, que somos nosotros, le tenemos que decir a la que sí es pueblo, tu Dios será mi Dios. No los oigo. Diga, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, ¿esto se trata de separar o de juntar? No los oigo. De juntar. Oiga, de juntar. Y todo este tiempo hasta nos dice, ¿no? No sé si a usted le han dicho así, que es usted hermano separado. ¿No? ¿Usted cree que hay un problema? Nos tenemos que separar más de donde no debimos nunca estar juntos. Porque Jerusalén, la hija de Sión, diga conmigo, la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Todos los hebreos. La hija de Sión es una virgen y la otra es una ramera. Y aquí nada más hay de dos aguas: o somos la virgen o somos la ramera. Y cuando estoy hablando del tiempo de la restauración, es que se tienen que restaurar las doctrinas genuinas, que en lugar de separarnos de Israel, nos deben de juntar a Israel.
que nos deben de juntar al pueblo de Dios. Usted se debería de sentir más acercado al pueblo de Israel que al otro lado. ¿Sí me está siguiendo? Y ahí ya no estoy hablando del nombre de la iglesia, porque hasta luego le ponemos, no, iglesia fulana de tal, independiente. O sea, pero doctrinalmente es más romana que nada. Si le escarba a uno la doctrina y todo, es más romana que nada. Ahora quiero que me acompañe Ezequiel, porque estamos la profecía del profeta Ezequiel. Ahora tiene más importancia que nunca. ¿Cuál? La profecía del valle de los huesos secos. ¿Alguien se acuerda de esa porción de la palabra? Fíjense, ahora voy a decir algo. Israel se separa en dos. Hay un reino que es el reino de ¿qué? El de arriba es ¿qué? A ver, Chuchín, uno es ¿qué? Se separa Israel en dos reinos, ¿no? Se hizo dos. Judá, Efraín y Judá arriba. Ajá. Y luego todos los demás. Todos estos de acá, de todos estos de acá abajo, ¿qué creen? Acá está una tribu. Diga conmigo, una tribu. Acá están ¿cuántas? Resulta de que hay regadas en el mundo 10 famosas tribus por allá regadas. Que todas son Israel. Y que los que están en Jerusalén ahorita son Judá. Son judíos. Yehudá, Yehudí, judíos. ¿Quiénes están allá? ¿Quiénes están allá? Los judíos, que son de la casa de. ¿Y dónde están todos los demás? Están regados por todos lados. El punto es dar con ellos y regresarlos. Y entonces, ¿cómo se les va a regresar si ni saben qué son? ¿Cómo se les va a regresar si no saben qué son? Primero tiene que volverse su corazón al Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué cree que usted está aquí? Porque Dios amó lo mexicanote que ustedes. Lo mexicanote que ustedes. Le amó porque entre usted está Israel. Porque usted es parte de ese pueblo que no sabía que era pueblo, pero que tiene que volverse al Dios de Israel. Ay, Dios mío, el apóstol nos va a judaizar. No, porque lo primero que tiene que volverse a Dios es el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que usted aprenda después, eso lo va a recibir con gozo, porque usted se va a sentir parte, se debe sentir parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Miren, entonces vamos a la profecía de ¿quién? Ezequiel ¿qué? Ezequiel ¿qué? 37, vamos a leerlo. Y vamos a ver a quién le está hablando esta porción. Y quiero que cuando usted se vaya a su casa, se ponga a leer el libro del profeta Ezequiel y vea muy bien cuando dice que Dios le habla a la casa de Judá o a la casa de Israel. Porque si le está hablando a la casa de Israel, no le está hablando a los que están ahorita en Israel, a los judíos, a los de Judá. Le está hablando a los que están dispersos por todos lados. Entre esos, usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle
que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar por cerca de ellos y por el derredor. Y he aquí que eran ¿cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Y dónde estaban regados? ¿Sobre la faz de qué? Sobre la faz del campo. ¿Qué creen? Que hay una versión que dice que estaban regados sobre la faz de la tierra. Se está refiriendo a todas las tribus. Se regaron por todos lados. Amén. Pregúntele al que está a su lado: ¿y tú de qué tribu eres? Amén. Gloria a Dios. Digo, a lo mejor, y así como lo ven, le hacen: no, si tú eres de una tribu bien mexicana. Mire, dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Así ha dicho el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y os haré subir carne y os cubriré de piel. Y pondré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió y por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, el Señor, espíritu, ven y sopla de los cuatro ¿qué? Sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies. Era un ejército grande y numeroso. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos que ves aquí son, ¿quiénes son? No la casa de Judá. Dice la casa de Israel, los dispersos, los regados por todo el mundo, los huesos que están regados por todos lados, todos los que están regados por todos lados. Ahora, para que se pueda juntar, escúchenme por favor, para que se pueda juntar esto que está regado, se necesita profetizar. ¿Cuántos dicen amén? A ver, se necesita profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Le dijo: hijo de hombre, ¿tú qué ves? No, dijo: yo veo puro muerto aquí. Luego le pregunta: ¿vivirán? O sea, le preguntó a él si él veía posibilidades. Si él veía posibilidades. A ver, cuando tú ves algo o ves a alguien perdido, ¿tú qué ves? Porque eso le dijo el Señor: ¿tú qué ves? Ah, pues yo veo puros huesos de muerto. ¿Y tú crees que eso pueda vivir? ¿Tú crees que eso pueda vivir? El punto no es lo que ves, sino es poder ver lo que Dios ve. ¿Y qué es lo que Dios ve? ¿Muerte o vida? ¿Qué es lo que ve Dios? Vida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver? La profecía se basa en ver ¿qué? Vida. ¿Cuántos dicen? Dijo: bueno, ya que te diste cuenta y ya viste la vida, ahora habla de parte mía y diles, háblale a esos huesos y diles, háblale a esos huesos. ¿Para qué nos trajo Dios aquí al centro, hermanos? Todos los que están aquí, ¿para qué nos trajo el Señor? Para hablar vida sobre estos huesos
muertos que haya regados por aquí, porque por estos rumbos Dios tiene un Israel todavía perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero entonces, mire, la palabra profética lo que hace es que juntar. Un día Jesús se sentó en el monte de los olivos y se sentó viendo a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Yo te quise juntar. ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra? No los oigo. Él dijo: el que conmigo no junta, desparrama. Dios nos mandó a juntar, no a desparramar. Amén. Que lo que digas, que lo que hables, que lo que pienses, que lo que profetices sea para juntar, no para regar, no para desparramar. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ahí en su casa, cuando está usted con sus hijos, piense 1, 2, 3, 4, 5 veces lo que va a decir, porque lo que va a decir, diga, ¿esto junta o desparrama? ¿Esto que voy a hacer va a juntar o va a desparramar? ¿Me está siguiendo? ¿Para qué sirve esto? ¿Para juntar o para desparramar? Mire, dice la palabra que empezó a profetizar y dice que empezaron a juntarse. ¿Qué? ¿Hueso qué? ¿Hueso con qué? Hueso con hueso. ¿Cuántos dicen amén? Se empezaron a juntar. Oiga, es tiempo de que se empiece a juntar hueso con qué? Con hueso. A su nombre. Hueso con hueso. Nos tenemos que juntar. Primero nos tenemos que juntar nosotros. Y luego, ya que estemos juntos nosotros, nos tenemos que juntar ¿con quién? ¿Con quién nos tenemos que juntar? ¿Con quién nos tenemos que juntar? Con Israel, con los judíos. Pero si nos cuesta trabajo juntarnos con el pueblo de Dios, imagínense, hermanos, por eso, oiga, por eso tanta división entre el pueblo cristiano. Por eso. Porque si nosotros el Espíritu de Dios no ha soplado para juntarnos, ¿cómo nos vamos a juntar? Y cuando dice la palabra que cuando venga el Señor va a mandar a sus ángeles de los 4 extremos de la tierra, como dice esta profecía, y dice que va a enviar a sus ángeles. ¿Para qué los va a enviar a los ángeles? Para juntar a los que son ¿qué? A los que son suyos y llevárselos. Entonces aquí el asunto es que no los oigo. Juntar. ¿Y cómo Dios empezó a juntar a los que son suyos? Él empezó a hablar y él dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y ellas qué? Me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace Dios para juntar? Habla. ¿Qué hace Dios para juntar? Por eso, hermano, seamos una iglesia que aprenda a escuchar, porque si aprende a escuchar, va a aprender a juntarse. Y aprender a escuchar no es solamente saber oír algo, sino es saber oír lo que tengo que oír y no oír lo que no debo oír. Eso es saber escuchar. No es oír todo. Dice la palabra, hermano amado, que se juntaron y que una vez que se juntaron y el Espíritu entró en ellos, diga Espíritu. Espíritu. ¿Qué espíritu cree que recibieron estos cuerpos?
el Espíritu de verdad, que lleva a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. ¿Sí me entienden? A toda verdad. Y no quiero entrar en detalles, pero imagínense que los estos de la Rosa Milagrosa se pusieron a construir una réplica del templo en Brasil y la hicieron, hermano. Estoy hablando de una réplica. Y en la Biblia es claro que templo solamente en Jerusalén. Reconstrucción solo en Jerusalén. Templo solamente en Jerusalén y en Sión. Eso es una, aunque pareciera muy bonito, ay, qué bonito que hicieron un templo. Eso no puede ser. Dios solamente tiene una casa. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Solamente una. Miren, en los tiempos de Jesús, diga conmigo sinagoga. Hoy se le dice Keilah en hebreo. Son casas de estudio de la palabra. En cada ciudad hay casas de estudio. En países hay sinagogas. En los tiempos de Jesús era igual. Tenían sus sinagogas, pero templo no podían tener. Nadie podía decir, no, pues yo dono el gallinero para que ahí hagan una ermita para Dios. No, porque en ese tiempo no podía, ni en ese tiempo ni ahora, se podía andar haciendo templos en todos lados. Solamente había un templo y los demás eran casas de estudio. ¿Sí me entiende? La gente quería ir al templo, tenía que ir a Jerusalén. La gente quería ofrecer ofrenda, quería ofrecer sacrificio, tenía que ir a Jerusalén. No lo podía hacer en su casa, ni lo podía hacer en su cuadra, ni lo podía hacer en su colonia, ni lo podía hacer en su pueblo. Tenía que ir a donde tenía que ir, a ofrecerle a Dios lo que tenía que ofrecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay lugares en donde Dios se llaman convocaciones. ¿Y son para qué? Para juntar. ¿Y cómo junta Dios? Aquí juntó por la palabra, porque le dijo profetiza, y ya que estaba junto el pueblo, ahora entonces sopló sobre ellos. Ya se enojaron. Si no se aprende a juntar, dudo mucho que Dios le sople, le susurre o le hable. Amén. Porque aquí primero lo juntó y luego le dijo, sopla sobre ellos. Espíritu de Dios sopla de los cuatro vientos. Y entonces dice que entonces ¿qué? Entonces tuvieron ¿qué? Tuvieron vida. A su nombre. Pregúntele al que está a su lado, a ti qué te sopla el Espíritu de Dios o un viento que lo único que hace es hacerte de lado el copete. Porque el Espíritu de Dios lo que hace es llevarnos a la verdad, llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a la fe, llevarnos a la vida, llevarnos a la unidad. Amén. El Espíritu de Dios nos sopla para dispersar, sopla para juntar, para dar vida. A ver, si comparamos este texto con Hechos de los Apóstoles, con el capítulo 2, dice que estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino ¿un qué? Un viento recio que sopló y llenó el lugar en donde estaban todos. Aquí dice, profeticé como me fue mandado. Y hubo ruido mientras profetizaba y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Espíritu de Dios sopla, ¿para qué sopla? Para unir. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen el deseo de este año, que es el año de la restauración,
Y la restauración tiene que ver con dejar las cosas como estaban. ¿Cuántos de aquí tienen la firme intención de dejarse limpiar por Dios de todo aquello que no viene de Dios, ni ha venido de la casa de Israel, sino ha venido de Roma? Y en lugar de acercarnos al Dios de Israel, nos acercó a otra cosa. Porque el 80% de lo que se practica en el cristianismo evangélico es romano. El 80%. Y se enseña como gran revelación, cuando lo que es simplemente la continuación de lo mismo de antes. Ahora, yo no estoy diciendo que se va a judaizar. Más bien le diría, se tiene que hacer más Israel. Porque la palabra Israel significa escogido. Y le voy a decir algo. Israel, ¿se acuerda que Israel tenía un hermano? Jacob tenía su hermano, ¿qué era? ¿Qué era qué? Que era Esaú. Y los dos muchachitos se pelearon. ¿Desde dónde se pelearon? ¿Desde dónde se peleaban? Se peleaban. ¿Qué se peleaban? ¿Qué se peleaban? Se peleaban la primogenitura. Se peleaban la primogenitura. Los dos querían, ellos van a nacer primero, ¿no? Y le jalaban las patas y sacaba el otro. Y los otros querían nacer primero uno. Se estaba porque en la primogenitura venía la bendición y la heredad. ¿Y quién ganó? ¿Quién salió primero? Esaú. Pero le voy a decir algo. Sí nació primero, pero no le tocaba a él la bendición. La bendición era para Jacob. Y cuando Jacob lo que hace es, usted sabe la historia, cuando él agarra y agarra la bendición, no se la robó, la recuperó. Realmente no le robó nada, sino la recuperó. La que perdió en el vientre. A ver, diga, la que perdió en el vientre, la recuperó después. A ver, escúchenme. Todo lo que perdimos por contaminaciones de herencia de nuestros antepasados. ¿Sí me está entendiendo? Todo aquello que nos heredaron desde el vientre de nuestra madre, cuando nacimos ya veníamos nosotros ya con inclinación a la idolatría. ¿Saben qué? No necesitas meterte al vientre de tu madre, simplemente necesitas meterte al río de Dios y recuperar lo que era tuyo desde el vientre de tu madre, porque dice la palabra, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted está aquí recuperando lo que un día perdió. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos de aquí son Israel? ¿Cuántos aman a Israel? Bueno, si tú bendices a Israel, Dios te bendice a ti. Si tú maldices a Israel, Dios te maldice a ti. Hugo Chávez dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. Fíjese si no estaba loco el hombre. Dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. A los pocos meses se llenó de cáncer en los intestinos. Dios dijo, si tú bendices a Israel, Dios te bendice a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos dejado de ser tranzas. Nosotros tenemos que volver a ser Israel, los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios tienen que tener bien clarita las bases de lo que a Israel lo hizo nación y lo que doctrinalmente a ellos los ha mantenido por años siendo el pueblo escogido de Dios. Si la Biblia dice que Israel son la niña de sus ojos, no es de a gratis.
También ellos decidieron obedecer a Dios. Ellos un día le dijeron a Dios: haremos y luego entenderemos. Nosotros somos de los que decimos: primero explíqueme y luego veo si lo hago. Ellos no le dijeron eso a Dios. Ellos le dijeron: haremos y luego entenderemos. O sea que para ellos fue mayor el obedecer a Dios que entender por qué o para qué lo hacían. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay que poner por encima entonces nuestra obediencia a Dios y después tratar de entender las cosas, que se las vamos a explicar, pero se trata de que usted y yo tengamos un amor muy grande por regresar a Sión. Dice la Biblia: volverán a Sión los redimidos, volverán. Volverán a Sión cantando y saltando con gozo perpetuo. Van a volver. Amén. Israel, el literal, sueña con volver a Jerusalén. El Israel espiritual desea con ir a Sión, a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. A ver, escuche lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la restauración de la paternidad. Vamos a hablar de la restauración de Israel. Vamos a hablar de la restauración de la familia. Vamos a estar hablando acerca de la restauración de los muros. Vamos a hablar de la restauración del tabernáculo de David. Vamos a hablar acerca de la restauración del tercer templo de Dios. Vamos a hablar de la restauración de Jerusalén como nación. Escúcheme. Pero vamos a hablar de la restauración familiar este año. Les aviso que faltan 15 días para el retiro 1. Todos los que quieran ir al retiro se apuntan con mi esposa, por favor. Amén. Va a haber retiro para que vayan y empiecen su proceso de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Restaurar es dejar las cosas como estaban. Miren, hermano, en mi pueblo, en la hermosa República de Caputitlán, la iglesia se quemó. Hace años se quemó, toda se quemó. Y yo cuando me acuerdo, como la iglesia tenía bóvedas y todo, lo único que hacían era que le colgaban unas telas así, unos lienzos de telas, y sacaron unos nichos que había por allá que no se quemaron y los pusieron en el altar. ¿Verdad, manazo? Ahí lo pusieron. Compraron un nuevo santo y lo pusieron. Pero todo eran telas en Caputitlán. Y por ahí a alguien se le ocurrió, de mis vecinos, decir: vamos a dejar la parroquia como estaba. Muchos ya ni se acordaban, porque en el tiempo de que se quemó, pues unos casi ni fotos había de eso. Pero hubo quien se acordó. Y los que se acordaron dijeron: había unos retablos así de madera, grandotes desde el piso hasta arriba, y acá había unas esto y aquí había unas lo otro. Y entonces comenzaron. Y entonces uno dijo: yo me acuerdo cómo estaba esto, y otro dijo: yo me acuerdo cómo estaba el otro, y otro dijo: yo cómo estaba. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Dijeron: que comience la restauración. Y trajeron ebanistas de Tlaxcala y de Puebla que trabajaran la madera y empezaran a hacer los angelitos con las cuñas y a hacer la madera y a tallar la madera. El puro retablo del frente, yo no sé cuánto mida de alto, pero es altísimo, hasta el piso, tachoneado y un montón de figuras. Entonces, ya que estaba así todo hecho, dijeron: ay, quedó vivo, hay que pintarlo. Y alguien dijo: no, es que no era pintado, tenía oro. Y entonces dijeron: que comience la restauración. Y empezaron a pedir oro. Y la gente llegaba con sus 20,000 de unas
unos sobrecitos así de oro, de 14 quilates. Y otro traía 20, y otro traía 30, y otro traía 15, y el más amolado traía 1000 pesos, y otro 500 pesos de oro, y otro traía. Y se lo dejaban a los... Y en lugar de pintar, comenzaron a ponerlo con una delicadeza, poco a poquito. Terminó el retablo y dije, qué bonito quedó. Pero las paredes siguen pelonas, las bóvedas siguen igual. Se trajeron otros artesanos y empezaron a hacerle figuras de yeso, unos repujados a todas las naves, y las iban a empezar a pintar. Y alguien dijo, no, no eran pintadas, tenían oro. Y agarraron y empezaron a pedir oro. Y otra vez en el techo, en las paredes, el oro. Cuando se abren esa puerta, y le avientan la luz, hasta lastiman los ojos, porque desde el piso hasta el techo es oro. Y dicen, así estaba y así quedó. Ahora yo le pregunto, si Dios nos está dando un año de la restauración, ¿es para que te parezcas o yo me parezca a quién? Es para que me parezca a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que en mí se restaure su imagen, se restaure su carácter, se restaure su vida en mí. ¿Cuántos dicen amén? Se restaure mi casa, se restaure mi corazón, se restaure mi manera de pensar, se restaure todo en mí. De todo un artista para dejar tu vida hermosa como estaba al principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Cuántos le pueden decir al Señor en esta tarde, levantándole sus manos, aquí estoy, trabaja en mí? Trabaja en mí. Restáurame. Renueva mis fuerzas. Déjame como estaba. Señor, aquí está mi vida. Hable con Él, hermano. Mire, hermano, escuche esto. Terminó la proclama. Una hermana se me acercó llorando, y me dijo, yo necesito hablar con usted, por favor, antes de que se vaya. Y le dije, ¿qué pasó, hermana? Me dice, estoy muy mal. Me dijo, ya no veo a los hermanos como los veía antes. Ya no veo la obra de Dios como la veía antes al principio. Ya no veo esto como lo veía antes. Y yo estoy muy mal, porque no quiero sentir esto. Yo quiero volver a tener la inocencia que tenía al principio. Yo ni a usted tampoco lo veo igual. Yo quiero volver a tener la misma inocencia que tenía al principio, cuando no me importaba nada. Y lloraba, hermano, lloraba bien fuerte. Ya se habían ido todos y ella estaba llorando. Y yo le dije, eso se llama haber perdido la virginidad. Cuando alguien te quita la virginidad y te mete cosas en tu corazón, cuando alguien te manosea y te quita la pureza y dejas de ver todo como lo veías al principio, eso es una violación. ¿Tú crees que Dios va a tomar por inocente a alguien que viene y te manosea y te dice cosas y te quita la pureza con la que tú creías? ¿Tú crees que Dios va a tomar a esa gente por inocente? Va a decir, ay, pobrecito, simplemente dijo algo. No, hermano. Te violaron espiritualmente.
La hermana lloraba y lloraba y me decía yo, dije, hermana, dígame usted si en lo literal la virginidad se recupera, se necesita operar. ¿Cuántos de aquí, o de todos los que estamos aquí, cuántos de nosotros ya dejamos de creer como creíamos al principio? Desde ahí empieza la restauración, desde volver al primer amor, desde recuperar la inocencia y la pureza. Ay, no quiero saber nada a mí, déjenme manos limpias, yo quiero venir y exaltar a mi Señor, no me importa nada. La Virgen parece más ramera que nada. Es nuestro primer culto como iglesia. Levanta tus manos a Dios y digámosle eso al Señor. Déjame como estaba. Tú eres artesano. Tú eres un artista para reconstruir una vida. Tú eres todo un maestro para hacer que las cosas queden como estaban. Tú eres todo un sanador y un restaurador. Limpia mis ojos, mis pensamientos, mi corazón. Yo soy tu obra preciosa. Por favor, hermano, levante sus manos y hable con Él. Yo nunca había escuchado a una persona, en los años que yo tengo de cristiano, nunca había escuchado un llanto tan fuerte de una mujer pidiendo, deseando volver a tener la pureza, la virginidad espiritual, como la escuché hace 8 días. El dolor de no sentirse puro de pensamiento ni puro. Alce sus manos, hermano, clame a Dios. Si realmente eso es lo que usted necesita, volver a creer como al principio, no se quede callada. Si realmente le duele haber perdido la pureza, hable con Él. Con Él. Si fue un pastor, si fue un hermano, si fui yo mismo, quien haya sido, perdone. Dígale: Señor, 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 quiero volver a estar puro delante de ti. Tú dijiste, Señor, que el que habita en tu tabernáculo es el limpio del corazón, el puro de corazón, el limpio de manos. Por eso muchos han dejado de sentir la presencia, porque han dejado de tener un corazón puro. Manos limpias, sin ira ni contienda. Iglesia, Dios nos trajo a este lugar chiquito, porque en este lugar chiquito quiere tratar con nosotros. Hable con Él, hermano. Vomite toda la porquería. Saquemos de nuestra vida todo lo que no le agrada al Señor, de nuestros pensamientos. Volvámonos al Señor, volvámonos al Dios de nuestra salvación. Volvamos a ser vírgenes. Volvamos
volvamos a ser vírgenes. Señor, quiero volver a estar puro delante de ti. Quiero volver a estar puro delante de ti. Límpiame, Señor, limpia mi corazón, límpianos, Señor. Perdona, Señor, nuestras infidelidades. Perdona, Señor, ayúdanos. Aquí estamos, tu iglesia, aquí está, te necesitamos, Señor. Esta es tu obra, somos tu pueblo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Cuando tú creíste no te importaba si la silla era cojinada, si había piso o no había piso. Te tirabas al piso a los pies del Señor y no te importaba nada. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Todos con las manos arriba. Yo quiero ser, Señor amado, Señor amado, como el barro, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso nuevo. A ver todos, digámosle, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso nuevo. Sus manos arriba, sus manos arriba. Aleluya, 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 aleluya. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Esa debe ser nuestra decisión. Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Amén. No se pone lo nuevo en lo viejo. Por eso Dios tiene que hacer nuevas todas las cosas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A ver, pero ábrase de capa con Dios y dígale, haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo
nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Si le dice amén al Señor, diga conmigo, no más Jacob. Diga, no más Jacob. Israel. No un tranza. Israel. ¿Cuántos dicen amén? No un ladrón. Israel. Gloria a Dios. No un mentiroso. Israel. Gloria a Dios. No un infiel. Israel. Le dijo Dios, no será más tu nombre Jacob, te vas a llamar Israel. Es el tiempo profético para que Israel se llame Israel. Y Israel es la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, mi nombre es blasfemo.